que emite YouTube directamente. Entonces van a poder encontrar, en dado caso que no la puedan ver, por alguna razón tengan que desconectarse, irse antes de que acabe la clase o quizás para quienes no asistieron puedan hoy tener esa posibilidad. Pasaba a comentarles que ya hemos avanzado casi a la mitad de los módulos del curso. Por eso es muy importante que tengan la posibilidad de irse poniendo al día, que tengan la posibilidad de gestionar todo lo necesario, en especial el foro, porque es la forma a través de la cual nosotros tenemos la posibilidad de gestionar, pues siempre hay que de todos modos asignar una nota, la calificación para digamos, para cada uno de los módulos, junto con lo que ustedes desarrollan en la plataforma. Entonces, es muy importante para nosotros que tengan la posibilidad de ponerse al día con eso. ¿Qué otra cosa quería comentarles? Nada, darles las gracias siempre por informarnos que ya hicieron el foro, ahí también vemos su participación, incluso al ingresar, nosotras con mi compañera María en cada uno de los grupos estamos tratando de retroalimentar las participaciones que ustedes realizan en cada uno de los foros. Entonces ya saben que cualquier pregunta, cualquier tema de discusión que quieran poner, nos pueden simplemente comentar, ¿vale? No sé si alguno tiene alguna consideración, alguna retroalimentación, algo que quiera preguntar antes de abordar la clase de hoy. Y también si me están escuchando bien. Y muy buenas noches a todos y a todas. Sí, señora, se escucha bien y muchísimas gracias. Hola, Rocío, muchas gracias a ti por comentarnos y a Ani por reaccionar. No sé si quizás nuestra docente especialista del día de hoy se encuentra por ahí, Pau. Hola, buen día a todos, buena tarde a todos y todas, bueno, buena noche ya. Sí, es que entré por el usuario de una amiga, entonces Dianis Vargas no es Dianis Vargas, soy yo. Tú me indicas en tu momento, entonces comparto la presentación y damos inicio. Gracias. Y gracias a ti, Pau, por acompañarnos. Bueno, para Pau, desde el Centro de Solidaridad, la Corporación Justicia y Libertad, damos las gracias porque nos acompañen. Para hacer breve la presentación de la maravillosa docente que tenemos el día de hoy, Paola Gómez, es abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional, se ha desempeñado como asesora jurídica de organizaciones sindicales del sector minero energético, ejerciendo también como directora del proyecto de centros de atención laboral en el sector minero y en el sector Palma. Esto es un proyecto que fue financiado por el Departamento de los Estados Unidos, SUSDOL, y en la actualidad hace parte del selecto grupo de funcionarias del Ministerio del Trabajo que es adscrito al Grupo de Inspección Laboral por la Equidad de Género, específicamente en la Dirección Territorial de Santander. Entonces, quedan en excelentes y muy preparadas manos para la clase de hoy. Recuerden preguntar todo aquello, tanto lo visto en los módulos como lo abordado hoy en la clase. Listo. Bueno, buena noche a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Agradeciendo la presentación tan generosa que Catalina realiza. Bueno, básicamente la intervención o el espacio de trabajo que vamos a tener el día de hoy, en efecto, es abordaje sobre violencias basadas en género, pero la idea es que sea un espacio bastante funcional, justamente para las realidades de todas y todos los que estamos acá, ¿vale? ¿Y por qué funcional? Porque ocurre mucho con los temas de género y las violencias basadas en género, es que se habla mucho de que como son transversales, terminan muchas veces siendo gaseosos y terminan estando en todo, pero a la vez estando en nada. Entonces la idea es, vamos a desarrollar un primer momento muy breve de contexto. Vamos a dar un contexto muy puntual, luego vamos a mirar
un marco jurídico nacional e internacional, para luego precisar de nuevo en una serie de conceptos que nos van a poder permitir obtener claridad, porque siempre que hablamos de violencias basadas en género es importante hablar de enfoques diferenciales, de interseccionalidad, de perspectiva de género, y desde ahí poder entender cómo ese marco jurídico puede ser funcional para la realidad de cada una de las personas que estamos acá. Siento que es una de las apuestas más grandes que tenemos quienes hacemos ejercicios de reivindicación, de reclamación, de reconocimiento de derechos con enfoques diferenciales. Entonces, voy a quitar la cámara para poder compartir la pantalla. Yo no voy a poder ver el chat, entonces vamos a avanzar en la presentación. Voy a indicar un momento de preguntas para luego darle continuidad a la última parte de la jornada y tenemos otro momento de preguntas, ¿vale? Para como poder optimizar el tiempo. Entonces, voy a compartir ya la pantalla. Bueno, estamos viendo todos y todas la pantalla. Hola. ¿Sí se está viendo? Perfecto. Sí. Bueno, entonces como Catalina mencionaba en su presentación, en este momento hago parte del grupo Élite por la Equidad de Género. Es una de las apuestas a las cuales desde el despacho de la señora ministra, desde también el gobierno nacional, se está haciendo muchísima fuerza y se le está dando el valor que de verdad requieren el tratamiento o la implementación de estrategias con enfoques diferenciales, y no un tema caprichoso, ni un tema de mención en un documento, en un papel, sino realmente un ejercicio material en términos de justicia social para no solo las mujeres, sino también para poblaciones vulneradas pues históricamente, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a abordar cuando hablamos de violencias basadas en género, y acá les hablaba de este primer momento del contexto. Y bueno, vamos a hablar de conceptos que yo estoy segura que en algún momento nos han sido cercanos, nos han sido familiares, nos hemos relacionado con ellos. Entonces, sí, la idea es, para efectos de esta jornada, del desarrollo de estos módulos, poder volver a reconocerlos, poder volver a acercarnos a ellos. Y cuando hablamos de violencias basadas en género, lo primero que hay que tener claro de manera como muy, muy clara es que hablamos de relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Y justamente se dan o están basadas por condiciones de género, ¿sí? Estas relaciones asimétricas de poder, ¿por qué están entonces basadas en género? Básicamente porque significa o que se le da mucho valor a lo masculino y poco valor a lo femenino. Entonces, desde ahí se empiezan a generar situaciones abiertamente diferenciadas y no son situaciones menores, no son situaciones caprichosas, no son situaciones que van a estar al margen siempre, sino por el contrario constituyen problemas, por ejemplo, de salud pública, porque las afectaciones que significan o las afectaciones que encierran pues son gravísimas, ¿sí? Son afectaciones de corte físico, mental, emocional, económico, básicamente transversalizan toda la escena, toda la escena de la persona, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ese contexto y teniendo la claridad de justamente porque hablamos de violencias basadas en género, de esa relación asimétrica de poder, ¿sí? ¿Y por qué es una relación asimétrica de poder basada en género? Es importante entonces poder entender que el abordaje que se debe dar a este tipo de violencias sí deben ser de manera integral, ¿sí? Y en esa medida se debe empezar por un escenario de prevención, uno de atención y uno que es demasiado valioso y es quizás como el que quisiera poder poner en el centro de la mesa en esta jornada, y es el acceso a la justicia, ¿sí? Ocurre algo y lo vamos a ver más adelante, y es que siempre que hablamos de enfoques diferenciales, de violencias basadas en género, encontramos normas, encontramos leyes, encontramos tratados,
pero confrontemos eso cuando tenemos una vulneración al frente. Realmente, ¿qué instrumentos tenemos que nos puedan materializar una justicia desde el acceso a la misma, pero también el desarrollo o esa garantía de una justicia que sea integral, ¿sí? Y es ahí donde tenemos un bache gigante, donde tenemos un hueco grandísimo que tenemos que ser capaces de poder solventar. De modo que, o sea, que en verdad estos instrumentos y que las diferentes acciones de reclamación y reivindicación que hacemos permitan garantizar la transformación de esas relaciones inequitativas de poder, ¿sí? Y que de verdad se garantice el restablecimiento de derechos de las personas víctimas. Entonces, haciendo esta claridad, como lo estamos viendo en este punto de la presentación, encontramos que las violencias basadas en género sí es una vulneración a los derechos humanos, pero adicional a eso nos sugiere algo más la presentación, y es que es una de las más generalizadas, y es una de las más generalizadas por lo normalizada que está. Cuando nos empezamos a acercar a temas de género y empezamos a mirar nuestro alrededor, empezamos casi que a mirar con profunda impresión y casi de una manera escandalizada lo normalizadas que están. Y al estar tan normalizadas, genera una sensación de aceptación. Y eso ubica que los escenarios de reclamación y de protección y de defensa de derechos se vuelvan muchísimo más complejos. Por eso es importante y valiosísimo cuando nos regalamos estos espacios, como para poder repensarnos, replantearnos las intervenciones que hacemos en cada uno de los escenarios donde nosotras y nosotros nos ubicamos. ¿Listo? Hablaba entonces de las graves consecuencias que tiene, y acá me adelanto un poco a lo que dice la ley 1257, ya luego vamos corriendito hacia ella, y ustedes en este momento están viendo una serie, un listado de violencias, ¿sí? Cuando hablamos de violencias basadas en género, lo primero que hay que tener claro es que nunca hay una lista taxativa, que es taxativo, que sean esas únicamente y ya, no. Las violencias en género están tan aceptadas, tan normalizadas, que cada día se construyen y toman nuevas formas y toman nuevas caras, y se hace muchísimo más difícil como romper ese guante invisible. Sin embargo, este listado de violencias que están son las que justamente por ejercicios de reclamación, de documentación, se han podido constituir, se han podido evidenciar al punto que han permitido adoptar instrumentos jurídicos para la protección de las víctimas y su sanción. Entonces, la ley 1257 señala un listado de violencias. Estas violencias ustedes no solo la van a encontrar en esta ley, sino la van a encontrar en diferentes normas o disposiciones, por ejemplo, dentro de sus empresas, que es una apuesta que este ministerio tiene, que la Inspección Laboral con Enfoque de Género tiene. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, los municipios y los departamentos deben tener un comité articulador de abordaje de violencias basadas en género, donde hay una serie de subcomités donde este tipo de violencias deben ser atendidas por absolutamente todos los estamentos o los órganos del Estado, ¿sí? Entonces es importante también vincularnos hacia esas dinámicas y apropiarnos también de esos espacios. Así que bueno, vamos a mirar de qué trata cada una de ellas, y acá voy a explicar y voy a pasar por cada una de ellas, por lo que significa, y el llamado en esta parte es poder como, o sea, reconocernos frente a ellas, y no necesariamente porque hubiésemos sido víctimas o no, sino poder reconocerlas para poder prevenirlas, para poder atenderlas, pero también para poder hacer ejercicios de reclamación en caso de que tengamos o estemos padeciendo alguna de ellas. Cuando hablamos de violencia económica, es muy importante entender que lo que logra o lo que busca esta forma de violencia es conseguir la dependencia financiera, ¿sí? Enajenar a la persona, enajenar a la mujer de su autonomía económica, ¿sí? De modo que se genere una situación de nuevo asimétrica, ¿sí? Esa relación que les hablaba al inicio, generando una situación de control total sobre la vida de esta persona, de la vida de la mujer a la cual se está sometiendo en esta situación, en esta forma de violencia. Entonces, ¿qué se genera? Se le prohíbe trabajar, no solo trabajar, sino aparte se le prohíbe entonces, como no tiene autonomía económica, como no tiene capacidad para autodeterminarse desde el elemento económico,
que le permita participar también de diferentes espacios, sea universidad, sea escenarios de formación, sea escenarios recreativos, incluso familiares. Entonces, muchas veces no, si es que desde que ella está con esta persona, quizás se ha aislado mucho, quizás está al margen de muchas cosas. Bueno, son signos o quizás son señales de que puede estarse empezando a tejer situaciones de violencia orientadas desde este elemento, desde este entorno o desde esta forma. Ahora, cuando hablamos de violencia psicológica, la violencia psicológica lo que genera o lo que busca provocar es miedo a través de la intimidación, generar amenaza. No necesariamente tiene que ser un daño psicológico, sino también puede generarse también un abuso físico. Y no es únicamente en las relaciones sentimentales, también se da en las relaciones afectivas, entendiendo si es una pareja, si es una hija, si es un hijo, ¿sí? También una de las formas en las que se puede generar cuando empieza a tomar mucho más fuerza es incluso a través de la destrucción, sea de bienes, incluso de mascotas o de todo lo que tengamos en nuestro entorno, ¿sí? Cualquier situación en nuestro entorno que pueda ser destruida, que pueda ser alterada para generarnos una situación de, de como cómo buscar una palabra precisa para como poder encerrar lo que significa la violencia psicológica, que puede tomar muchos matices. O sea, básicamente es afectar el entorno total de la persona para someterla, para reducirla, para enajenarla por completo de sus valores, de su identidad como persona. Ahora la violencia física, pues la violencia física sí o sí ya significa generar acciones que causen o que busquen un daño, sea a través de golpes, patadas, quemaduras, empujones, bofetadas, jalarle del cabello, laceraciones en la piel. Estas palabras o estos como expresiones que estoy empleando, la 1257 la señala, ¿listo? Entonces, en esa medida, la violencia física no es únicamente que me agrede, que me deje un morado, que me reviente, que me genere una laceración, sino también tiene que ver con todo ese contacto físico que termina generando intimidación en la persona que lo padece, ¿sí? Entonces me puedo valer de cualquier cantidad de acciones o de conductas para poder causar esa situación de intimidación. Cuando hablamos de violencia sexual, aquí hay algo muy importante, una palabra muy importante, que incluso genera mucho debate siempre que conocemos casos de violencia sexual y es el consentimiento, ¿sí? Tenemos una cultura que se resiste básicamente a entender y respetar qué es el consentimiento. Y entonces siempre empezamos a justificar, siempre empezamos a señalar, siempre ponemos carga sobre la víctima y no sobre el victimario. Básicamente, entonces, cuando hablamos de violencia sexual, es muy importante entender que no únicamente es para efectos penales. No, la violencia sexual no es únicamente un acceso carnal violento, sino son actos sexuales abusivos. La violencia sexual va de menos a más. La violencia sexual son comentarios altamente sexualizados, compartir imágenes no deseadas, y acá es donde llega el consentimiento. Puede que yo tenga una relación muy cercana con alguien, pero de la noche a la mañana esa persona siente que porque tenemos una relación de afinidad, entonces me puedo empezar a compartir contenido a través de mis redes sociales o de mi teléfono móvil o de mi WhatsApp, contenido que honestamente yo no quiero ver, no quiero participar de eso, ¿sí? O cuando se empieza a sexualizar partes del cuerpo y entonces a través de las relaciones diarias, cotidianas, se empiezan a normalizar este tipo de violencias que enmarcan la violencia sexual desde su generalidad, ¿sí? Entonces, sí, claro, hay agresiones sexuales que de inmediato suponen una vulneración y una laceración contra la persona, pero no significa que necesariamente sean esas. De menos a más, también se caminan este tipo de violencia. Ahora lo pertinente a la violencia emocional. Entonces, la violencia emocional significa generar situaciones que busquen minar, reducir el autoestima de la persona a través de que, por ejemplo, críticas constantes, reduciendo sus capacidades,
someterla a insultos o someterla a otro tipo de abusos verbales, ¿sí? De modo que se empiecen a dañar las relaciones de pareja, las relaciones familiares, esas relaciones afectivas que vamos construyendo, ¿sí? Hay un micrófono prendido, creo. Bueno, entonces vamos dando cuenta que hay una diferencia porque generalmente si hablamos de violencia emocional, podríamos decir, no, sí, también se puede tomar como violencia psicológica, pero vamos viendo las diferencias de una a otra, ¿sí? Y cómo entre este conjunto de violencias que les acabo de presentar de manera como muy breve, muy puntual, hay unas que son más fáciles de reconocer que otras, hay unas que son quizás más, bueno, más fáciles no, menos complejas de intervenir que otras, ¿sí? Entonces, si hablamos de violencia económica, bueno, es mucho más fácil de percibir, igual que elementos de la violencia física, pero por ejemplo violencia psicológica o estas violencias emocionales o incluso la misma violencia sexual, ¿sí? Porque los chistes sexualizados están en nuestros entornos desde muy pequeños y crecemos normalizándolos y aceptándolos y nos resultan graciosos. Incluso yo sé que si todos hacemos un ejercicio, vamos a encontrar a alguien en nuestro alrededor que siempre se relaciona a través de comentarios sexualizados, ¿sí? Siempre. Entonces, si alguien en algún momento lo confronta o se le dice a la persona que esos comentarios son abiertamente incómodos, sencillamente el reproche en un inicio, ¿para quién puede ir? No, es que qué cosa, por qué tan amargado, por qué tan amargada, es que ya no se puede hablar, ya no se pueden hacer expresiones. Y acá sí lo digo con total conocimiento de causa porque desde el ejercicio que hago, desde la inspección, cuando hablamos de las violencias sexuales, por ejemplo, en los entornos laborales, ¿cómo se ven? ¿Sí? Porque no estamos hablando de cómo las ve el código, ¿sí? Generalmente uno mira las reacciones en los entornos y uno mira las caras y uno escucha los comentarios y ahí es donde uno dice que, o sea, de verdad nos ubicamos en un escenario bastante alarmante y bastante preocupante cuando hablamos de abordaje, ¿sí? En un inicio les hablaba de que el abordaje integral de las violencias basadas en género debe iniciar siempre por la prevención. Y, por ejemplo, la prevención no es tan sencilla en estos contextos, ¿sí? Porque esos elementos mal llamados elementos culturales, ¿sí? Que ahorita más adelante los vamos a desarrollar más a profundidad, terminan siendo bases estructurales en cada una de estas violencias que les acabo de presentar. Entonces, también la idea de este espacio es como poder confrontarnos desde nuestro contexto, desde lo más individual, de nuestro ser individual, pero también hacia lo colectivo, ¿sí? Que estamos replicando, que estamos normalizando, y desde ahí poder entender lo que la ley en sí nos quiere decir y por qué la funcionalidad y la necesidad de lo que, por ejemplo, la 1257 desde el 2008 nos está llamando a hacer a todos los estamentos, no solo al Estado, sino también a la sociedad civil, ¿vale? Entonces, rápidamente, ya abordando el marco jurídico que les comentaba al inicio, cuando les explicaba cómo iba a ser el desarrollo de esta actividad, de esta jornada, empezamos a mirar entonces que la Constitución política, y ahí les presento una serie de artículos donde desde siempre, desde 1991, nos está hablando de que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Yo sé que nos hemos acercado a qué en los diferentes espacios que me imagino han tenido en este diplomado que están realizando. Y es que el eje central del Estado social y democrático de derecho es la dignidad humana. Y no hay dignidad humana si no hay una abordaje integral hacia el reconocimiento de esas violencias de género que sí son estructurales. Si no hablamos de enfoques diferenciales, si no hablamos de una perspectiva de género, no hay respeto entonces por la dignidad humana. Casi que entonces estamos faltando a esa promesa del Estado social de derecho. También encontramos que la Constitución nos habla de los fines esenciales del Estado, ¿sí? Y que se debe proteger a todas las personas, ahí no se está haciendo distinción alguna. También luego nos habla que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de absolutamente todas las personas, nos habla del derecho a la paz, pero adicional a eso también nos habla de que la mujer y el hombre estamos en igualdad de derechos y de oportunidades, ¿sí? Entonces, yo sé que muchos de ustedes deben estar mirando esto y deben estar diciendo, eso es tan lejano a mi realidad. El artículo 13 de la Constitución habla ya de manera muy puntual sobre esa igualdad formal, sobre la no discriminación
y la igualdad material, ¿sí? A todo lo que el Estado está llamado para hacer y para garantizar que todos y todas estemos en condiciones de igualdad realmente. Adicional a eso, la Constitución permite la integridad del bloque de constitucionalidad, que no es más que poder ratificar los convenios internacionales que Colombia suscribe. Y es que Colombia es un país muy juicioso en la escena internacional. ¿Por qué? Suscribe absolutamente todos los convenios, pero el problema está en su aplicación, en la integración a través de este bloque de constitucionalidad. Entonces, vemos que desde los años 80 y 90 se empezaron a generar unos instrumentos internacionales de protección y abordaje a las violencias basadas en género. Y esto no nació porque sencillamente se ocurriera que el tema es bonito y es chévere ponerlo de moda y que el color morado como que pega lindo. No, justamente por las cifras que se tenían de vulneraciones y que se siguen teniendo y que son abiertamente escandalosas, ¿sí? Entonces, entendemos que uno de los instrumentos fuertes que tenemos en la escena internacional es el que les estoy presentando acá, la CEDAW, y desde ahí lo que buscó básicamente este instrumento es abordar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Se considera, como lo muestra la presentación, una declaración internacional pues, de los derechos de las mujeres y establece, empieza a hablar de una protección jurídica de los derechos para las mujeres con una base de igualdad con los hombres, ¿sí? Entonces es uno de los instrumentos que se tienen y que el Estado colombiano quiso apropiar a través de la ley 1257, entre otras, que es como la ley techo que tenemos cuando hablamos de violencias basadas en género, la cual les invito, pues como un ejercicio, como incluso como ciudadanos, como personas de poder revisar, merece y vale la pena poder mirarla, poder revisarla, y desde ahí es poder entender cómo, por ejemplo, la CEDAW, como este instrumento de corte internacional, lo que buscó fue justamente sentarse a mirar cuáles son esos instrumentos y esas formas que pueden garantizar que las sociedades sean realmente iguales, justas, equitativas, y entregar esos instrumentos a los estados partes, ¿sí? Además de la CEDAW, tenemos la Convención de Belén do Pará, esta convención interamericana, lo que busca o el objetivo que tuvo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí? Desde el año 95 está establecida y lo que genera una obligación pues para los estados partes es que se condenen todas las formas de violencia contra la mujer. Por eso esta lista que les mostraba acá arriba y que les explicaba una por una, ¿sí? Justamente es hacia allá, es poder reconocer esas formas de violencia para saber entonces cómo se van a intervenir, cómo se van a prevenir, pero también cómo se van a sancionar y cuáles son los medios que los estados deben poder apropiar para poder intervenir las situaciones de violencia. Tenemos también un instrumento muy importante que quería poder compartirles la noche de hoy, o bueno, en este momento, y la estamos viendo acá, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Allí que se estableció una serie de objetivos, de modo que, bueno, de objetivos y medidas que pudieran garantizar el progreso de las mujeres y el logro de verdad de la igualdad de género. Ellos trazan como 12 pilares, como 12 objetivos, los llaman, relacionados a alguno de ellos, por ejemplo, la mujer y la pobreza, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer en ejercicios del poder y la adopción de medidas. Por ejemplo, con esto, hace como un mes largo, mirábamos, bueno, para el 8 de marzo, miraba una intervención que hacía el Consejo Superior de la Judicatura y desde Bogotá, uno de los llamados que hacía era que los cargos, por ejemplo, de mujeres en instancias del Poder Judicial sigue siendo muy poco, ¿sí? Entonces, una de las intervenciones que hacía uno de los magistrados, como tratando de exaltar el papel de la mujer y por qué deberíamos poder estar en esos espacios, es que cuando hemos visto que en el cartel de la toga hubiesen estado mujeres, sí, solo estaban hombres. No se trata tampoco de generar esos ejercicios de inclusión, porque no se trata de señalar que entonces
se es bueno o se es malo por determinado género o por determinado sexo, ¿sí? Se trata de que más allá de esos discursos se nos generen espacios de participación, pero no solo de participación, sino también de toma de poder y decisiones, ¿sí? Donde en verdad se puedan garantizar estos instrumentos que estamos acá revisando a través de los convenios internacionales y lo que la Constitución misma nos está pidiendo desde su creación. Y es una deuda en la que estamos, pero quedadísimos además. También habla esta plataforma de condiciones de mujer frente a la salud, mujer frente a la pobreza, educación y capacitación de la mujer. Más adelante vamos a entender esto desde nuestro contexto nacional. Y miren la fecha, estamos hablando de 1995. Sin embargo, llegamos a la ley 1257, la cual se apropió hasta el año 2008. Solo hasta el año 2008 el Estado colombiano decide acoger una ley que de manera integral le habla a cada uno de los ministerios, de las entidades que componen cada ministerio, pero también a la sociedad civil, a los gremios, a las organizaciones sociales, nos habla absolutamente a todos y a todas y nos llama a tomar medidas y siempre vamos a encontrar, siempre, primero sensibilizar, siempre vamos a encontrar luego prevenir y por último siempre vamos a encontrar la palabra sancionar. Y este orden no es porque sea un tema de redacción y que se entienda bonito, no. Es que está tan enquistado, está tan desafortunadamente aceptado y naturalizado violentarnos, ¿sí? Con ocasión del género, que nada sirve la sanción si no se tiene realmente acciones que permitan la prevención y que permitan generar un cambio cultural. Y por eso la 1257 nos habla a todos y a todas, ¿sí? Y por eso se habla de empoderar a la ciudadanía, por eso se habla de que la función casi principal de esta ley a lo que está llamada es a generar un cambio cultural. Y es que si ustedes de manera juiciosa revisan estos instrumentos que les presento acá la noche de hoy, siempre van a encontrar que tienen un alto elemento cultural, porque es eso lo que se busca cambiar para empezar a generar nuevas formas de relacionamiento. Entonces, básicamente les presento acá 4 objetivos de la 1257. Esta ya es nuestra norma, ya es la norma o el instrumento que el Estado colombiano adopta. Empezamos entonces por la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias, sea lo público, sea lo privado, un ejercicio de derechos, ¿sí? En el ordenamiento jurídico, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales, lo que les hablaba al inicio, ¿no? El acceso a la justicia. Atención y adopción de políticas públicas necesarias para su realización. Este último es demasiado importante. Es demasiado valioso que la adopción de las políticas públicas de verdad tengan enfoques diferenciales y de género. Por ejemplo, pasa mucho que cuando se miran ahorita que debe estar a puertas de generarse en los planes territoriales de los gobiernos, tanto departamentales como municipales, realmente cómo se reconocen estos enfoques, ¿sí? Realmente cómo se atienden esas necesidades que tenemos y que no pueden seguir siendo tratadas de manera igualitaria porque no lo somos. Entonces, desde ahí es importante también, por ejemplo, hacer ejercicios de veeduría y revisar cómo entonces nos integramos también desde esos instrumentos. Bueno, acá es un concepto que quería poder presentarles y es poder entender que cuando hablamos de derechos de las mujeres, hablamos de una vida digna, hablamos de integridad física, sexual, hablamos básicamente de todo lo que comporta nuestro ser, ¿sí? No es únicamente lo que la norma me quiera decir, sino es todos estos elementos y estos escenarios los que se buscan poder atender justamente desde estos instrumentos. Ahora, la ley 1257 habla de una ruta y es muy importante conocerla y por eso hago constantemente la invitación a que de verdad es una norma que debemos leer, que debemos conocer incluso como por un elemento mínimo de seguridad, ¿sí? Y entonces la ley dispone unos elementos o unas rutas que se deben garantizar desde esos comités articuladores donde les hablaba, que por ejemplo son los órganos o el estamento que tenemos dentro de nuestra municipalidad o nuestro departamento, ¿sí?
donde está Fiscalía, donde está Procuraduría, donde están Secretarías de Salud, donde están absolutamente todas las entidades que están llamadas a prestarnos atención y a que esta ruta que la 1257 presenta realmente se pueda materializar y que desde el ministerio se está trabajando para que también dentro de los centros de trabajo se adopten estas rutas y sean procedimientos claros, pero además de claros, funcionales. Entonces, ¿qué nos presenta la ley? Recibir atención integral, recibir orientación, asesoramiento jurídico y pues la asistencia legal, recibir información clara. Muy importante, dar un consentimiento informado para los exámenes o los tratamientos que se tengan que practicar cuando se generen situaciones de violencia sexual, por ejemplo, poder escoger el personal pues que nos puede atender, ¿sí? En esa medida, acá es muy importante en esta primera parte de la ruta que se nos oriente en todo momento los servicios, la cobertura, que la asistencia es muy importante de manera gratuita y que la información que se nos dé sea de manera oportuna, ¿sí? Principalmente que sea oportuna, que sea clara, que las entidades donde acudamos estén en la capacidad de garantizar justamente estos 4 elementos que la 1257 pide que se puedan generar. Adicional a eso, hay otros puntos, otros paso a paso de esta ruta, y de nuevo, pues, con la información clara que se pueda recibir con ocasión a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Pasa muchísimo que en los centros médicos casi que se condiciona a la mujer sobre su salud o sobre su vida reproductiva, ¿sí? Que si es muy joven para hacerse un procedimiento para no tener hijos o para las decisiones o métodos de planificación, deben tener una serie de protocolos que permitan que la mujer pueda sentirse en total tranquilidad, pero adicional a eso, que no se genere violencia en esos entornos, ¿sí? De igual manera, estos protocolos son importantes, pues no solo para las entidades de salud, sino también para todas las entidades del sector público, ¿sí? Que nosotros podamos tener esos procedimientos clarísimos, porque hay algo que nosotros desde la función pública no podemos generar y es violencia institucional. En esa medida, por eso es importante que las personas o la ciudadanía, y aquí arribita la 1257 hablaba de empoderar a la ciudadanía, y por eso es mi llamado como tan constante de poder acercarnos a esta norma, y es justamente poder conocer cómo cada entidad, ¿sí? Que debe estar para nosotros y para nosotras, debe adoptar capacitación, debe adoptar sensibilización, debe adoptar protocolos para poder atender las diferentes situaciones que se presenten producto de violencias basadas en género y no se generen situaciones de revictimización, no se generen situaciones de violencia institucional, así se llama, donde pues las y los funcionarios pues estamos llamados también entonces a recibir un reproche por generar este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo primero? Conocer la ruta, conocer los mecanismos que tenemos, ¿sí? Conocer cuáles son esos instrumentos y a dónde podemos dirigirnos. Luego hablamos de ser tratadas con reserva de identidad, recibir asistencia, acceder a mecanismos de protección y atención, ¿sí? De manera integral. Luego encontramos un componente relacionado con la justicia, ¿sí? Y en esa medida, básicamente lo que busca esta ruta es que cada estamento pueda adoptarla, pueda apropiarla y pueda generar de verdad una garantía real y material en cuanto a una atención integral cuando hablamos de violencias basadas en género. Acá les quería compartir un concepto pues de violencia que se entiende, ¿sí? Y si se dan cuenta, en todos los conceptos recogen las violencias tipificadas en la 1257 que les explicaba ahorita, que les explicaba hace un momento, ¿sí? De manera física, sexual, psicológica, económica. Ahora, les quería presentar este instrumento. Si ustedes miran la ley 1257, dio indicaciones absolutamente a todos los ministerios, a todos los estamentos del Estado. Al Ministerio de Trabajo nos habló, al Ministerio de Trabajo no, al sector trabajo, ¿sí? Es importante entender que no es solo ministerio, sino sector trabajo. ¿Quiénes estamos en el sector trabajo? Entonces, el ministerio que lo preside naturalmente, pero también está el SENA, está Colpensiones,
están las agencias de empleo o lo que conocemos como cajas de compensación, está la unidad solidaria, hay una serie, están las ARL, los fondos de pensión, estamos ahí dentro del sector trabajo. Y a todas las entidades se nos habló y se nos pidió hacer una serie de medidas para poder garantizar que esta ley se cumpliera y poder garantizar lo que desde los tratados internacionales desde los años 90 el Estado colombiano ha venido ratificando. Entonces, hay un elemento muy importante cuando hablamos del sector trabajo, ¿cierto? Y yo lo mencionaba cuando hablaba y les explicaba este listado de violencias, sobre todo con la económica. Y es que justamente necesitamos garantizar autonomía económica, poder empoderar, poder generar entornos donde en verdad podamos integrarnos a la sociedad y poder ser útiles. Y desde ahí el tema económico es bastante importante, ¿sí? Y pues justamente, ¿qué tenemos la mayoría de las personas en este país? Nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Y desde ahí es importante entonces poder conocer qué fue lo que la 1257 nos pidió hacer y por qué estamos insistiendo tanto en la necesidad de enfoques diferenciales para poder atender de manera integral las violencias basadas en género. ¿Listo? Entonces, en el artículo 12 se le dijo al Ministerio de Trabajo, por favor, genere una inspección laboral con enfoque de género, define acciones necesarias desde la política pública, donde se pueda entonces garantizar que las mujeres puedan hacer parte de la vida económica y productiva, ¿sí? Y no únicamente tener que estar ubicadas en un rol, en ese papel natural que que algunas personas creen que entonces nosotras estamos llamadas a hacer, ¿sí? Allá en un entorno bastante hogareño, no, que sencillamente podamos estar en los roles que nos queramos desempeñar en igualdad de condiciones. Y acá es donde quiero traerles una de las primeras reflexiones que me interesa mucho poder dejar acá. Vamos a mirar esta parte de la presentación y es muy importante a manera de reflexión poder entender que siempre todos los avances en equidad de género nunca van a ser proporcionales o nunca van a ser equiparables con lo que la norma nos dice. Y es que hasta este punto de la intervención que he realizado, les he hablado de normas, de tratados, de cómo la ley nos quiere equiparar. Incluso, si por ejemplo vemos la convención de Beijing, vamos a encontrar unos objetivos donde se habla la mujer desde todos los enfoques de la sociedad. Pero si vamos a mirar a fecha de hoy, en términos de brechas, de situaciones diferenciadas, pues sencillamente estamos en saltos rojos. Y a eso me refiero cuando en esta primera parte, en este primer párrafo, les refiero que los avances en temas de género no significan o no van a ser equiparables o no van a ser nunca como iguales a lo que las normas quieren dar, ¿sí? Y eso ocurre por algo, y es lo que encontramos en el segundo párrafo, y es que, de nuevo, el elemento de prevención, de sensibilización, de derrumbar esos constructos culturales, y es que no es solo que exista una norma, ¿sí? Yo no puedo decir es que hemos avanzado porque únicamente tenemos un reconocimiento normativo. No, por eso al inicio les decía, claro, yo puedo conocer los instrumentos internacionales, yo puedo conocer la norma nacional, pero ¿qué pasa si a mí me están generando una situación de violencia basada en género, en mi entorno familiar, en mi entorno deportivo, en mi entorno laboral? Realmente tenemos fallos, tenemos decisiones judiciales o administrativas que me garanticen a mí esa ruta de la que me habla la 1257 o que me garantice lo que esos tratados que desde los 90 se han suscrito están. Y es ahí donde encontramos que hay una barrera gigante. Por eso yo les hablaba del acceso a la justicia, ¿sí? Porque es importante poder avanzar hacia allá. Y entonces acá es donde se hace muy importante que siempre que hablemos de avances en equidad de género, que claro, que es importante, que necesitamos las normas, que necesitamos las leyes, que necesitamos los procedimientos, pero también significa que las personas o las entidades, o no solo las entidades, porque la 1257 nos habló a todo el conjunto de la sociedad,
estemos en la disposición y en la actitud y en la capacidad de poder interpretarlas, operarlas, poder generar y promover escenarios, de modo que podamos transitar desde el escenario de sensibilización para derrumbar esos estereotipos, esas estructuras, hacia generar hábitos, hacia generar nuevas formas de pensar, nuevas formas de relacionarnos desde nuestro ser, para así poder tener una garantía de dignidad, que es lo que el Estado social y democrático de derecho nos pide. Entonces, esta primera reflexión nos supone en este paralelo que les quiero presentar acá, que les muestro acá, ¿sí? Entonces, vemos nosotros, perdón, hacia un lado de la columna que tenemos. Hacia un lado de la columna tenemos, y les presento, y son creencias, se le puso ese nombre, pero es más como ese mal llamado elemento cultural que se construye, y lo primero que encontramos es, detrás de un gran hombre siempre hay, no. ¿Cuál es la reflexión entonces a la que estamos llamados para poder hacer este tránsito? Pues detrás de una gran mujer, sí, hay un inmenso sacrificio, hay muchas críticas y hay todo un sistema de violencias, ¿cierto? Y naturalmente, pues, como lo ponía acá en la presentación, pues todo eso nos hace fuertes, nos hace valiosas, nos hace empoderadas, pero pues también es válido poder reconocer justamente esa fuerza y esa valía de dónde viene, de dónde nos construimos muchas veces, ¿cierto? Y acá sí quiero ser muy clara con algo, y hay una frase que de verdad como que detesto mucho, no me gusta, y casi que en todos los espacios que tengo la posibilidad de participar, me gusta como poder mencionarla, y es que esa de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Esa expresión es altamente violenta, esa expresión casi que es una representación grandísima de lo que ha sido el sistema patriarcal, y casi que nos permite desconocer ese listado de violencias que yo les mencionaba, y señalando que esas violencias no son taxativas, ¿sí? Y que muchas veces cuando ubicamos a otra mujer o cuando ponemos a la otra en un escenario de, como de confrontación o conflicto, es justamente producto de las violencias en las cuales nos hemos tenido que desarrollar. Y el problema entonces no es reconocerla como que es que mi peor enemiga es ella, sino justamente todo ese sistema de violencias que está entre ella y yo. Es hacia allá, hacia donde hablamos cuando entendemos la necesidad de un elemento cultural que nos permita transformarnos. Otra expresión que quería poder traer acá y que es muy valiosa, como poder empezar a desmontarla de nuestros imaginarios, y es, por ejemplo, que las personas agresoras, ¿sí? Que los agresores son personas que fueron víctimas cuando niños y por eso tienen comportamientos abusivos. Entonces, en esa medida, la estadística, que es desalentadora, nos muestra que la mayoría de víctimas de violencias sexuales somos mujeres, niñas y niños, y que en esa medida, pues no presentamos comportamientos sexuales abusivos, ¿sí? Entonces, no puede ser es un elemento para justificar mayores situaciones de violencia. Otro como constructo social que es importante empezar a derrumbar, y que no es una apreciación mía. Les presenté acá instrumentos internacionales, les presento acá una norma que nos cobija y que nos pide caminar hacia allá, ¿sí? Y que es nuestro deber también ciudadano. Y es esta última expresión: el hogar es el lugar más seguro para las mujeres, jóvenes, niños y niñas. Pues si algo nos mostró la pandemia es que los hogares ya no son lugares seguros, que sí deben poder serlo, que en principio debería ser ese nuestro primer entorno seguro. Lamentablemente no es así, y en esa medida los casos de violencia contra la mujer o contra personas de poblaciones vulnerables por el grado de violencia que deben sufrir, encontramos entonces que pues son los entornos domésticos. Y recuerdo que estábamos en una sesión del comité articulador, y desde medicina legal se daba una estadística que era bastante preocupante, y mencionaban que en los entornos domésticos, que básicamente son los barrios, las comunidades donde habitamos, si se generan situaciones de agresión entre dos hombres y la herida es producida por un arma blanca, las laceraciones no superan de 2 a 3 heridas. Pero que si esa misma situación de violencia la genera un hombre hacia una mujer, las heridas de arma blanca
sobre el cuerpo de esta mujer oscilan entre las 15 y las 17 pues, lesiones. Entonces ahí es donde encontramos que las violencias en género sí son estructurales, sí se generan con la intención de dañar y maltratar a través de esos poderes asimétricos, donde se nos ubica en una tremenda desventaja. Y por eso es importante empezar a caminar, no solo para que la norma pueda ser efectiva porque se adoptó ya, no, también como nosotros poder entender otros imaginarios y otras formas. Y esa es la idea de este ejercicio muy sencillo que quería poder presentarles en este espacio. Ahora, haciendo o entendiendo esta primera parte, vamos entonces a acercarnos a unos conceptos, ¿sí? Y que esos conceptos nos permitan entender por qué desde el año 2008, por allá la 1257 en el artículo 12, nos dio, por ejemplo, a nosotros como ministerio unas obligaciones. Y para poder llegar a entender la ley, para poder llegar a entender la norma, con sus enfoques diferenciales y con toda su perspectiva, es necesario volver a poner nuestros ojos sobre estos conceptos que tenemos acá, qué es sexo y qué es género, y por qué eso sí condiciona, y por qué eso sí genera situaciones diferenciadas y situaciones de violencia. Entonces, siempre que hablamos de sexo, como lo refiere la presentación, hablamos de condiciones biológicas de la persona. Género ya obedece más hacia una construcción social que determina pues la construcción de roles, valores, estereotipos o imaginarios asociados hacia lo masculino o hacia lo femenino, ¿sí? Nacer hombre o mujer no es lo mismo que masculino que femenino. Y acá abajo les quería presentar a este espacio 4 elementos muy importantes. Y es entonces entender las normas sociales y los roles asignados a hombres y mujeres, ¿sí? Cómo eso juega con la construcción del género, pero depende también mucho del sexo, de esa condición biológica con la que nosotros nacemos. Los elementos simbólicos sobre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Esos elementos que empiezan a jugar hacia esa construcción de masculino y femenino que va más ligado hacia el género. Imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y sus diversidades. Y por último, las identidades dominantes, ¿sí? Relacionadas con el poder entre lo masculino y lo femenino. Y aquí de nuevo me vuelvo a situar en ese primer concepto con el que yo iniciaba esta intervención. Es que justamente las violencias basadas en género que suponen una relación asimétrica de poder. Y es acá donde entonces el ser hombre o mujer, desde los roles que me asignan, pero también esos elementos simbólicos van generando una serie de condicionamientos. Y entonces es acá como de manera muy puntual poder señalar que, por ejemplo, ¿sí? A los niños se les enseña entonces ¿a qué? A que tienen que ser valientes, fuertes y dominantes, ¿sí? Mientras que a las niñas se nos enseña a que tenemos que ser amables, compasivas y pasivas. Y estos estereotipos de género terminan siendo limitantes y terminan constituyendo o fortaleciendo ese sistema de violencias que hace un momento explicaba, ¿sí? Y empezamos entonces a apropiar una serie de roles que tienen mucho que ver con la división del trabajo. Y entonces acá ya encontramos afectaciones de orden material y de orden económico. Entonces es así como nos vamos dando cuenta que es importante entender sexo y género, pero también estos 4 elementos que acá les presento para poder empezar a entender por qué, por ejemplo, tenemos esta situación diferenciada. Esta es una muestra que el DANE generó para marzo, donde se muestra que la mitad de la población del país somos mujeres. Sin embargo, podemos mirar en el mundo del trabajo la brecha que tenemos, ¿sí? Y diría, bueno, el 5.5, pero el 5.5 de la población que ocupa más de la mitad, ¿sí? De personas acá a nivel país, esto significa o esto condiciona situaciones que perpetúan o que permiten que situaciones de pobreza extrema, de marginalidad, de violencias estructurales basadas en género se sigan manteniendo. Entonces, básicamente quería poder explicarles a ustedes en este espacio
cómo el sexo, cómo esa orientación de género, cómo esas construcciones sociales que a veces nosotros creemos que, no, es que es un tema cultural y punto. No, no es un tema cultural únicamente y estamos llamados a avanzar, a salir de ellos y hay instrumentos desde la norma que nos piden poder empezar a desprendernos. Ahora, acá en esta parte de la presentación hablamos de género y desigualdades y citamos tres expresiones: brecha de género, discriminación y violencia de género, ¿sí? Les hablaba que la construcción de género, pues justamente es una construcción desde lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿sí? Es una construcción social que sí o sí tiene implicaciones en algo que se llaman brechas. Y las brechas son situaciones diferenciadas, ¿sí? Y no son solo situaciones diferenciadas en lo económico, también en lo social y en lo político, entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces encontramos como, pues, pese a los avances que se ha tenido o pese a los espacios de inclusión que se han generado y que en verdad han sido ganados con muchísimo esfuerzo, pues las brechas siguen estando y pareciera que jamás se van a cerrar y menos después del escenario que nos dejó la pandemia, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en los instrumentos que se tomen para atender enfoques diferenciales y de género sean integrales. No sirve solo que el sector trabajo avance si el sector justicia no lo hace, si desde el sector educación no se hace, pero también, por ejemplo, desde las organizaciones sindicales, ¿sí? Cuando tenemos ese valor, esa herramienta tan importante que es esa legislación de segundo nivel, que es la negociación colectiva. ¿Cómo empezamos a integrar entonces estos elementos desde ese instrumento, ¿sí? Así como también se le pide a los gremios que conminen a sus afiliados y a sus empresas a tomar instrumentos, sea vía reglamento interno, sea vía comité de convivencia, sea vía CUPAS, ¿sí? Estos comités paritarios, agendas de género con enfoques diferenciales, con perspectivas de género. Entonces, acá es la responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad. Entonces, vamos mirando que siempre que hablamos de género y que ubicamos los sexos y luego el género como esta construcción, terminamos quizás avanzando hacia situaciones diferenciadas con una profunda desigualdad. Desigualdad que ya vamos anotando, tiene un contenido económico, social y político. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de discriminación, se entiende entonces que son actos lesivos o agresivos que se generan generalmente por algún prejuicio que se tiene, donde alguna persona se le excluye, por las decisiones como decidió determinarse y la expresión que quiso adoptar desde su género. Y finalmente, encontramos las violencias basadas en género con esos actos dañinos que ya vimos, ¿sí? Que pueden ser sexuales, físicos, psicológicos, justamente por muy relacionados con el género. Por eso les ponía el ejemplo de las violencias que se generan en los entornos comunitarios, ¿sí? Entonces, si miramos que la persona que está siendo víctima o que está recibiendo la violencia, con qué intensidad es, con qué forma es, con qué sevicia es. Y ahí es donde encontramos unos hechos bastante desgarradores. Ahora vamos entonces a revisar como, pues de manera muy puntual, como las consecuencias que genera justamente el construirnos dentro de entornos violentos, normalizando diferentes formas de violencia, sean económicas, sean psicológicas, sean físicas, y es que justamente encontramos la violencia doméstica, el acoso sexual, y son problemas serios en absolutamente todos los entornos donde estemos, ¿sí? Sí se necesita, si queremos caminar hacia lograr una sociedad mucho más justa, es que justamente las violencias basadas en género se puedan atender, pero se puedan atender de manera integral, ¿sí? Y no es únicamente en los entornos públicos, sino también en esa escena privada, en esos entornos domésticos. Por eso estamos hablando mucho ahora, por ejemplo, de esas economías del cuidado, de ese Sistema Nacional del Cuidado que desde el Ministerio de la Igualdad tanto se está impulsando, ¿sí? Y es justamente empezar a construir otras formas de relacionamiento que nos permita terminar con estos ciclos de violencia. Entonces, vemos que
Una de las consecuencias como grandísimas que tenemos cuando hablamos de las diferencias de género o de esas violencias de género, lo materializamos en las brechas, ¿sí? Sea la brecha de género, sea la brecha de salario, sean los techos de cristal, sean todas esas barreras invisibles que nosotras vamos encontrando para poder determinarlo, para poder determinarnos en los entornos donde nosotras participamos. ¿Listo? Entonces acá les quería poder compartir conceptos muy puntuales para poder entender, para poder acercarnos, pues para poder direccionar las agendas donde quiera que ustedes se desarrollen, atendiendo a que la 1257 nos pide a todos como ciudadanos tomar medidas frente a la prevención y la atención integral de violencia, ¿sí? Entonces, entendemos que la identidad de género, una construcción a través de las cuales nos identificamos como hombres, mujeres, y la orientación sexual hacia los gustos donde nosotros o nosotras nos queremos poder orientar y a lo cual estamos llamados a respetar en todo momento. Ahora, ¿por qué la necesidad o la importancia? Y yo les hablaba a ustedes también al inicio, ¿sí? De por qué siempre que hablamos de una atención integral a las violencias basadas en género, es importante hablar de enfoques diferenciales, de interseccionalidades y de estas perspectivas. Entonces, acá les presento unos elementos muy puntuales para entender la perspectiva de género y su importancia, ¿sí? Y es que lo primero es que permite visibilizar esa relación asimétrica. Se tiene que mostrar, se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que poder dejar en evidencia, ¿sí? De modo que se puedan tomar decisiones, se puedan tomar actuaciones que puedan transformar esas situaciones asimétricas. Reconocer la dignidad humana y los derechos de la mujer desde ese reconocimiento. Conocer también pues ese marco jurídico, que era un poco el ejercicio que quería poder compartirles en la primera parte de la presentación, y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el año 2018 hay un magistrado, el doctor Gerson Chavarro Castro, él en este momento es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, él es de la Sala Penal, y este magistrado ha venido avanzando en una serie de instrumentos que han permitido generar la perspectiva con enfoque de género y diferencial en sus decisiones, ¿sí? Desde el año 2018 empezó incluso a visibilizar en sus decisiones cómo es que se genera o se materializan las situaciones de acoso sexual en los entornos laborales. Y por eso les decía que el acceso a la justicia es demasiado importante. Luego también miramos cómo en el año 2021 desde las decisiones de las jurisdicciones de jueces de familia, pero también desde el área civil, también se empiezan a reconocer estos elementos. También la sala laboral ha caminado en reconocer estos instrumentos y en reconocer estos enfoques para poder garantizar pues un restablecimiento de una atención a las situaciones que se presentan. ¿Listo? Y acá, con lo pertinente al enfoque diferencial, pues la idea es que se pueda generar una adecuada atención y protección a los derechos de las personas, ¿sí? Que realmente, si se habla de visibilizar y de tomar acciones de violencias de contenido económico, de contenido psicológico, pues realmente las decisiones judiciales y administrativas nos puedan garantizar una seguridad, ¿sí? Y que eso también nos permita transitar en ese elemento cultural de cambiar esas percepciones que tenemos, de que no, entonces el tema del consentimiento no quedó tan claro, es que la persona, como les ponía en el ejemplo, es que es él es así o él es violento porque de niño lo violentaron. No, esos argumentos no pueden seguir siendo tolerados, no pueden seguir siendo justificados y hemos venido encontrando decisiones judiciales que han sido muy generosas o que han sido o nos han permitido avanzar, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar, voy a pasar a otro momento de la presentación donde ya les quiero poder compartir estas decisiones que se han tomado y que ustedes puedan entender cómo todo lo que les he explicado hasta este momento empieza a tener una solidez desde estas decisiones, que es hacia donde necesitamos poder avanzar para que el tema no sea gaseoso, para cuando a mí se me genere una violencia de cualquier forma, aparte de la ruta, pues existan precedentes que a mí me garanticen
una justicia en condiciones, pues, material y real. Bueno, mientras cambio de presentación, no sé si hay alguna pregunta, intervención, inquietud, cualquier cosa. Hola. Todo muy claro. Bueno, Todo muy claro, muchas gracias. voy a compartir otra presentación. ¿Estamos viendo todos la presentación? Sí, señora. Sí. Entonces, todo lo que les mencioné desde los marcos, desde el marco internacional, desde la Constitución, desde la 1257, porque la importancia de reconocernos desde el sexo, desde el género, desde las identidades y orientaciones sexuales, como perfectamente para poder garantizar condiciones reales y materiales de justicia, ¿sí? Entendiendo que no hay justicia si no hay un enfoque diferencial, que no hay una garantía en el Estado social y democrático de derechos, si no hay un enfoque diferencial y una perspectiva de género. Entonces, desde el mundo del trabajo, porque ya les conté lo que vienen haciendo desde la sala penal, desde la sala laboral, incluso la Procuraduría también ha empezado a adoptar sus fallos, pues también el Ministerio lo que está haciendo, porque también nosotros tenemos que ponernos al día con esta deuda que tenemos desde el año 2008 cuando llegó la 1257. Bueno, rápidamente les quiero mostrar, por ejemplo, esta sentencia, es la 140 del 2021. Básicamente, acá la Corte Constitucional le jala las orejas a una empresa de publicidad porque se generó una situación de violencia sexual en el entorno laboral, ¿sí? Fue una de las violencias que yo les expliqué y les mostré, que está en la 1257, que es transversal. Y ahí, ¿qué pasa? El comité de convivencia decía, no, pues nosotros asumimos una posición neutral y la Corte le dice que las empresas no están llamadas a asumir posiciones neutrales, que desde los comités de convivencia están llamados a tomar acciones preventivas, ¿sí? Que están llamados a tomar rutas donde se le pueda garantizar a la víctima un tratamiento respetuoso y digno en medio de la situación que está viviendo. Si bien el acoso sexual no es competencia del comité de convivencia, no es competencia de la autoridad administrativa de trabajo, es competencia de la justicia penal, por eso no significa que tengamos una obligación de atención y de prevención. Recuerdan que por eso les mencionaba que en los tratados, que en las normas, antes de sanción siempre nos hablan atención, prevención, sensibilización. Y cuando hacemos ejercicios de inspección, encontramos que esa parte está como, como relegada. Hasta que luego nos encontramos con decisiones judiciales de altas cortes donde nos están diciendo, no, si tienen que tomar los protocolos, si tienen que tomar medidas que permitan que existan rutas claras. ¿Cuáles rutas? Las que le presentaba desde la 1257. Ahora les muestro entonces y les comparto. Este es el magistrado del que les hablaba. Ha venido adoptando una serie de decisiones desde la instancia, pues desde su jurisdicción, desde el tema penal, donde ha revisado situaciones de violencias basadas en género en los entornos laborales. Y esta decisión es bastante fuerte, pero también es como muy valiosa para traerla a estos escenarios, ¿sí? Y es que en este caso, ¿qué ocurrió? Que una mujer fue víctima por parte de su jefe de una situación de acoso sexual en su entorno laboral. Y la reacción de ella no fue como quizás la que su entorno le pedía, ¿sí? De que estuviese afectada, de que se comportara de determinada manera que mostrara que de verdad tuvo una afectación, ¿sí? De hecho, yo acá lo selecciono en negrilla. Y ¿qué señala el despacho? ¿Qué señala esta jurisprudencia? Si la mujer no llora, gesticula, exclama y manifiesta sus afectos y emociones como consecuencia del hecho del que ha sido víctima, es porque este no ha existido o no ha sido consentido por ella, ¿sí? Eran uno de los argumentos que se expresaban allá. Por eso yo les decía que el problema que tenemos cuando hablamos de reivindicaciones o cuando hablamos de reclamaciones de derechos en este sistema de violencias basadas en género son grandísimos, porque estos son los argumentos que llegan a estas instancias de reclamación y es someter a una víctima a que vaya hasta la última instancia y tenga que empezar
a desestimarlos. En este caso, esta sentencia hace un llamado y dice que no importa y que nunca puede ser objeto de reproche cuál fue la reacción de la víctima para poder catalogar el impacto de la afectación que recibió. Entonces es muy importante como poder acercarnos a esas decisiones, y es que son muy importantes estas decisiones porque nos generan precedentes que nos permiten entender la necesidad de adoptar esos cambios, ¿sí? Lamentablemente, pues desde un escenario sancionatorio, en este caso, pues sabemos que los jueces penales deciden sobre la libertad de las personas, pero incluso miremos hasta dónde es el alcance de las actuaciones que tenemos y por qué estamos llamados a poder corregirlas. Por último, les quería presentar esta decisión de la sala laboral. La magistrada ponente, la doctora Clara Cecilia Dueñas, ella en esta decisión es también un tema de violencia sexual en un entorno laboral de acá de Santander, desafortunadamente. Y ella lo que menciona es que justamente está tan sólido el sistema patriarcal que siempre sitúa a las mujeres en una situación de desventaja, no solo en el entorno laboral para el acceso de oportunidades, sino cuando ya estamos dentro de los espacios productivos, pues nos condicionan, se nos señala, se nos etiqueta, ¿sí? Y se nos somete a un sistema de violencias. Entonces, por eso yo les insisto mucho en que esto no es un tema caprichoso, ¿sí? Es que es un tema que ha sido tratado, que ha sido acreditado, que ha sido demostrado incluso en estrados judiciales, ¿sí? Y que nos ha permitido tener hoy por hoy pequeñas herramientas como las que les quiero traer acá para poder entender por qué la necesidad de reconocer las situaciones diferenciadas justamente para poder atenderlas, ¿sí? Y estas tres decisiones que tenemos acá, una de la sala laboral, una de la sala penal y una de la Corte Constitucional, tienen este contenido diferencial y de género que permitió poder tener decisiones en justicia que de verdad garantizó una atención integral y justicia para la víctima. ¿Listo? Entonces, en cumplimiento de lo que la ley 1257 a nosotros nos pide como Ministerio del Trabajo, nosotros estamos avanzando en protocolos de violencia, de prevención de acoso laboral y sexual en los entornos laborales, pero adicional a eso, la idea de poder hacer funcional la protección o los entornos laborales donde además pasamos mayor parte de nuestra vida mientras somos activos laboralmente. Por ejemplo, mirar los instrumentos que ya tenemos, ¿sí? Y les presento acá la resolución 2646 que nos habla de la batería de riesgo psicosocial. También la resolución 652 de 2012 que nos habla de comités de convivencia junto con la 1356. Y es donde se pide que así como la sala laboral en este caso incluyó elementos diferenciales, acá también se generen. ¿Y por qué? Porque si somos juiciosos y revisamos esta sentencia, igual que la de la sala penal y la de la Corte Constitucional, gran parte del desarrollo están revisando cómo fue el manejo de esos comités y el tratamiento dentro de la empresa. Y ahí nosotros como ministerio tenemos facultad de inspección, pero ahí también las y los trabajadores tienen representación. Por eso pedimos que estas agendas también sean parte de las organizaciones sindicales, pero también a los gremios para que puedan adoptar esos protocolos, ¿sí? De modo que, por ejemplo, en esta sentencia, la magistrada Clara Cecilia Dueñas indica cuál fue el tratamiento desde el reglamento interno de trabajo, cómo fue el procedimiento que se generó, cómo fueron esas evidencias que permitieron a la persona víctima poder hacer un proceso de reclamación, siempre respetuoso de su dignidad humana, pero también que le permitiera poder defenderse y poder acreditar de la situación de violencia que estaba siendo víctima. Entonces, la idea es empezar a traer esos elementos que en esas instancias de cierre se están adoptando y poder encontrarlos acá, integrarlos a los sistemas de gestión, ¿sí? Así como adoptamos de políticas de cero tolerancia contra el consumo de drogas y sustancias o bebidas alcohólicas, pues lo mismo pasa con la intervención de el riesgo psicosocial y cómo desde ahí empezamos a generar situaciones de contenido material, ¿sí? Que podamos reconocer en nuestro entorno, que si a mí se me vulnera o se me violenta, yo sepa que el comité de convivencia está capacitado con enfoques diferenciales, que tiene elementos de género que puede poder
generar acercamientos entre las partes, pero también actuaciones preventivas, ¿sí? Que permita poder resolver situaciones de conflictividad. Pero adicional a eso, que desde el reglamento interno de trabajo existan causales que hablen de esas violencias basadas en género en los entornos laborales. Y uno diría, bueno, ¿y qué con eso desde el papel? No, es que cuando llegamos a estos entornos de reclamación, es donde eso nos sirve a nosotros para defendernos, para protegernos, ¿sí? Para poder garantizar ese acceso a la justicia. Entonces, la idea como de mi intervención es poder acercarlos como desde el papel que cada uno de nosotros y nosotras tenemos a los abordajes de violencias basadas en género, podemos generar situaciones de transformación, ¿sí? Estamos todos llamados a hacer algo para empezar a deconstruir todo este sistema de violencias que generan tantas afectaciones, no solo desde lo emocional y lo físico, sino también desde lo económico, sino también desde el acceso de oportunidades, ¿sí? Entonces es hacia allá, hacia donde quería pues, poder avanzar en este espacio. Adicional a eso, en este momento pues se encuentra en curso la ratificación del convenio 190. Y es que lo que busca el artículo 190 es poder dotar a la legislación nacional, a nuestro ordenamiento jurídico, de mayores herramientas con elementos diferenciales y de género. Hasta el momento lo que tenemos es la ley 1010, y la ley 1010 es bastante genérica. La ley 1010 en ningún momento me habla en detalle de estas situaciones diferenciadas, y es que se necesita reconocer situaciones diferenciadas para poder tomar acciones que de verdad garanticen una justicia material. Entonces, el convenio 190, lo que siempre nos ha hablado hacia dónde apunta, ya es de manera diferenciada, hablar de violencia y acoso, hablar de las violencias sexuales en los entornos de trabajo, ¿sí? Generar situaciones donde incluso desde la misma norma se apropie el término y se encuentre por qué la diferencia de uno a otro, ¿sí? Y lo que se busca es que justamente, pues, este convenio pueda hacer curso, pueda hacer trámite legislativo y pueda convertirse en ley y nos permita poder tener mayores elementos de defensa, mayores elementos de protección, ¿sí? La finalidad de este convenio o uno como de los elementos importantes que tiene es que justamente reconoce la violencia y el acoso por razón de género, ¿sí? Y cómo afecta, pues, de manera desproporcionada a las mujeres, a las niñas, lamentablemente, y reconoce también la necesidad de enfoques inclusivos dentro de los entornos, ¿sí? Para hacer un correcto abordaje de las causas que generan las violencias. Entonces, sí es un instrumento muy valioso que necesitamos que desde el legislativo se pueda adoptar y que sería un instrumento muy valioso que nos deben poder entregar a nosotros, ¿sí? Como país. Entonces, en esa medida, hay un documento en PDF, no sé, Catalina, si yo te lo envío, que me gustaría mucho que pudiésemos revisar. Es como un documento muy sencillo además, ¿sí? En este documento sencillo se llama Preguntas frecuentes sobre el convenio 190 y recomendación 206. Entonces, la idea, no sé, ahorita yo escuchaba al inicio que tú hablabas de que hay una interacción que hacen en un foro, pues sería muy bueno que pudiesen revisar este documento que en verdad es muy sencillo, es muy claro y nos permite entender este instrumento internacional que en este momento está haciendo curso, está siendo, pues fue radicado y está esperando al tránsito legislativo y que esperamos pueda ser ley de la República y que nos pueda servir muchísimo a todos y a todas, porque pues Colombia es un país de trabajadoras y trabajadoras en su gran mayoría. Entonces, me gustaría poder compartirles este documento para que lo podamos revisar de manera juiciosa, ya que tenemos la disposición de hacer parte de este diplomado. Y con eso, pues, quería terminar agradeciéndoles el espacio. Sí, procuré como poder aterrizar los conceptos como de una manera muy clara y muy puntual. Y sobre todo la necesidad, sí, es que los ejercicios de reclamación nos permitan poder caminar hacia condiciones de justicia material. Que estos temas de género no sigan siendo temas gaseosos, ni sigan siendo temas de únicamente, pues, reivindicaciones en ciertas fechas, sino por el contrario, es un llamado constante y diario. Así que les agradezco mucho su tiempo, su atención
la incomodidad que de pronto genera acercarnos a ciertos conceptos y ciertos temas, o también la voluntad de querer cuestionarnos y querer transformar como esos imaginarios que nosotros normalizamos, pero que realmente hacen parte de ese sistema de violencias que necesitamos empezar a deconstruir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pau, por darnos esta clase magistral respecto del documento. Claro que sí. Yo lo comparto por los grupos y también por digamos, la plataforma a través del foro. No sé, María, das el espacio para las preguntas, tenemos varias manitos arriba. Sí, no sé, estaba viendo que algunos compañeros estaban alzando la mano, entonces no sé si alguien quiera compartir de pronto algunas palabras, alguna reflexión que, digamos, surja a partir de, pues, la presentación que nos hace Paola. No, bueno, hoy estamos un poco más tímidos y tímidas de lo normal, pero no pasa nada. Nosotras estuvimos haciendo como unas pequeñas conclusiones, o más bien queríamos como para finalizar resaltar algunas de las cosas que decía Paola. Entre ellos, decir que es fundamental entender que las violencias de género efectivamente son también una vulneración de derechos humanos y que es una de las violencias, como bien lo decía Paola, de las más generalizadas porque está sumamente normalizada y aceptada por la sociedad e incluso por nosotras mismas, ¿no? Que es algo que hemos logrado evidenciar en los diferentes encuentros presenciales, virtuales y cursos que hemos estado realizando todo este tiempo. Y es que aun cuando estamos en estos cursos, aun cuando tenemos formación en estos asuntos, cuando nos suceden este tipo de violencias, se nos dificulta en el momento poder identificarlas como tal, ¿no? Suelen ser estos espacios justo de reflexión, los espacios con las amigas, con las compañeras, cuando nos reunimos a hablar de estas experiencias, que efectivamente nos empezamos a dar cuenta que hemos sido violentadas de diversas formas, y eso me lleva a hablar del siguiente punto que quería resaltar, y es que efectivamente las violencias de género no se van a resumir ni es posible ni en una ley ni en una sentencia. Esto no quita que estas sean unas herramientas fundamentales también para el avance de nuestros derechos, para la reivindicación y reclamación de los mismos, pero que definitivamente cada día aparecen diversas nuevas formas en las que se ejerce violencia hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras existencias, ¿no? Entonces, si bien la norma ha logrado avanzar y sobre todo la jurisprudencia en reconocer incluso que no solamente existen diferentes violencias, sino que también las víctimas somos de formas diferentes y en ese sentido reaccionamos de diferentes formas a estas violencias, que es algo fundamental porque no todos reaccionamos, digamos, de forma expresiva o de cierta forma ante las violencias, sino que, como decía Paola, pues algunas solemos llevar como esas cargas de una forma más silenciosa, y eso no quiere decir que ni hayamos sido víctimas ni tampoco que no merezcamos de la debida reclamación y reparación de estas violencias, ¿no? Entonces, y ya por último decir que me parecía fundamental lo que decía Paola respecto a que este tema de estos asuntos de género necesariamente tienen que ver con una transformación cultural, es decir, no podemos hablar de un mundo libre de violencias de género, ni un sindicato, ni ningún escenario libre de violencias de género si definitivamente no asumimos un cambio cultural, y ese cambio cultural no solamente implica que cambiemos nuestros relacionamientos dentro del espacio político, dentro de los espacios públicos, es decir, cuando nos están viendo muchas personas, sino que también implica que nos cuestionemos y cambiemos la forma como, digamos, llevamos nuestras relaciones interpersonales, llevamos nuestras relaciones de pareja, llevamos incluso nuestras relaciones familiares, cómo formamos a nuestros hijos, cómo relacionamos nuestras, con nuestros amigos, ¿no? Y bueno, quería como decir eso, y efectivamente que como al final se señalaba
al final lo señalaba Paola, el enfoque diferencial es supremamente importante, no solamente a la hora de que un juez emita una sentencia, sino que ese enfoque diferencial es fundamental que nosotros lo exijamos tanto a nuestros empleadores, pero que también lo exijamos en la aplicación de las diferentes políticas sindicales de las que cada una hacemos parte, ¿no? Y ya por último, para finalizar, sin embargo, volver a decir, si alguien quiere de pronto hacer alguna reflexión, aún estamos a tiempo para que puedan levantar su manita y les damos el espacio. Bueno, Kelly, ¿quiere decirnos algo? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, sí, la verdad es que eso es algo que debemos tratar en el entorno familiar, porque creo que las costumbres las creamos día a día en la convivencia. Nuestros hijos ven lo que nosotros realizamos día a día y eso es lo que aprenden. Eso es un trabajo que pues igual podemos hacer nosotros desde nuestras casas y que poco a poco se debe ir cambiando, ya que no van a cambiarlo de manera radical, de manera inmediata. Ser resilientes en el cambio y tratar de que le enseñemos a nuestros hijos básicamente a hacer ese cambio, a alejarnos del machismo, a alejarnos de muchas otras cosas y el respeto en general. Bueno, muchísimas gracias, Kelly, y efectivamente, ¿vas a decir otra cosa? No. Bueno. No, decir que justamente lo que habla Kelly tiene mucha relación con lo que hablábamos en la primera sesión y lo que incluso muchos de ustedes han venido manifestando en los diferentes foros de participación que hemos tenido en nuestra plataforma, ¿no? Y que además les invitamos a quienes aún no han podido adelantarse, pues a hacerlo. Entonces, muchas gracias a Kelly y a todas las compañeras y compañeros que estuvieron conectados el día de hoy, muy atentos en la clase. Esperamos que efectivamente estemos brindando herramientas para que sus espacios sindicales, sus espacios laborales puedan definitivamente constituirse como espacios completamente seguros y equitativos para todas nosotras y nosotros. Agradecerle, por supuesto, a Paola por acompañarnos, por también compartirnos pues las experiencias que ha vivido desde el ministerio, también todo su conocimiento, que al final efectivamente nos da muchas más herramientas para poder entender también cómo desde el ministerio se vienen asumiendo estos asuntos de género, pero también, digamos, cómo podemos, reivindicarlos, exigirlos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, quería hacerles dos avisos. El primero es que ya el día de hoy nos encontramos en el módulo 5 de nuestro curso, es decir, tenemos que estar ya al día hasta el 8 de mayo, tenemos que estar al día con el módulo 5. ¿Listo? Entonces, los invitamos nuevamente a que se puedan colocar al día si están teniendo algún problema de pronto con los tiempos, sus tiempos laborales, sus compromisos o incluso con acceso a la plataforma. Les invitamos que por favor nos puedan escribir, nos puedan avisar, porque pues hemos tenido que ir cancelando algunas matrículas de compañeros y compañeras que no han podido, pues ya estando en el módulo 5, no han podido realizar ni siquiera el primero y pues tampoco han respondido a nuestros mensajes. Entonces, invitarlos a que se pongan al día, de nuevo recordarles, estamos en el módulo 5 y que nuestra próxima clase virtual va a ser el viernes 17 de mayo para que nos vayamos agendando de una vez. Viernes 17 de mayo a las 6:30 de la tarde vamos a tener nuestro último encuentro virtual, perdón, creo que dije presencial, bueno, nuestro último encuentro virtual. Entonces, invitarlos a que se conecten, a agendarse de una vez y por supuesto que desde ya estemos construyendo espacios antipatriarcales, espacios libres de violencia de género y que esperamos que estos temas efectivamente estén generando mucha conciencia y mucha reflexión en todos y todas. Entonces, un abrazo y nos estaremos viendo el viernes 17 de mayo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias.